Fran Rivera ha sacudido al mundo del espectáculo con una confesión extensa y desgarradora, donde no ha dejado ningún detalle al margen sobre el infierno que vivió tras la muerte de su padre, el célebre torero Paquirri, y su tensa relación con Isabel Pantoja. En esta entrevista, cargada de dolor y emociones contenidas, Fran desveló los momentos más oscuros de su infancia, exponiendo cómo Isabel no solo falló en brindarle a él y a su hermano Cayetano el apoyo emocional que necesitaban tras la trágica pérdida de su padre, sino que, según él, llevó a cabo acciones deliberadas para quedarse con una parte significativa del patrimonio que les correspondía. Estas declaraciones no solo reabren viejas heridas familiares, sino que también arrojan luz sobre un supuesto patrón de manipulación y egoísmo que, según Fran, marcó su niñez y dejó una huella imborrable en su vida. Desde el principio, Fran mostró su disposición a hablar con absoluta claridad sobre el impacto devastador que tuvo la muerte de su padre en él y en su hermano, quienes quedaron desamparados emocionalmente tras el fallecimiento del torero. Con una voz llena de emociones y a menudo quebrada por la tristeza, relató cómo Isabel Pantoja asumió rápidamente el control del hogar familiar, pero no como una madre sustituta que buscara sanar las heridas de dos niños en duelo, sino como una figura que, según sus palabras, priorizó siempre sus propios intereses. Fran describió cómo, tras la tragedia, Isabel comenzó a construir una imagen pública de viuda sufrida y heroica que le permitió ganarse el apoyo de los medios y la simpatía de la opinión pública. Sin embargo, detrás de esa fachada cuidadosamente diseñada, Fran asegura que Isabel mostraba una cara muy diferente, caracterizada por la frialdad, el desinterés y, en muchas ocasiones, actitudes que él califica como maltrato emocional. El torero explicó que Isabel era experta en manipular las circunstancias a su favor, proyectando ante las cámaras la figura de una mujer que luchaba por mantener a flote a la familia tras la muerte de su esposo, mientras que en el ámbito privado no había rastro de esa actitud protectora. Para el mundo, ella era la viuda perfecta. Todo el mundo veía a una mujer que se desvivía por su familia, pero nosotros sabíamos la verdad. En casa, no había nada de eso. Era fría, distante, y no mostraba ningún interés en nosotros como personas. Éramos simplemente un obstáculo para ella, declaró Fran, evidenciando el contraste entre la narrativa pública de Isabel y la realidad que él y su hermano vivieron. Fran recordó cómo Isabel impuso un silencio absoluto en el hogar sobre cualquier tema relacionado con su padre. Explicó que cualquier intento de hablar sobre Paquirri, compartir recuerdos o incluso mostrar tristeza por su ausencia era inmediatamente reprimido por Isabel, quien parecía querer borrar cualquier vestigio de su esposo de sus vidas. No se podía mencionar su nombre. No se podía preguntar por él. Era como si no hubiera existido. Para un niño, eso es devastador. Necesitábamos hablar de él, recordarlo, sentirnos conectados con él, pero Isabel no nos lo permitió, relató Fran con evidente dolor. Este silencio forzado no solo les robó la oportunidad de procesar su duelo, sino que también creó un vacío emocional que, según él, dejó secuelas profundas en su desarrollo personal y en la relación con su hermano Cayetano. Uno de los aspectos más impactantes que Fran reveló fue el manejo que Isabel hizo de la herencia de Paquirri. Según sus declaraciones, Isabel se aseguró de tomar el control absoluto de los bienes materiales y financieros que el torero había dejado, ignorando las disposiciones legales que estipulaban cómo debían ser divididos. Fran recordó cómo, siendo apenas un niño, comenzó a notar que algo no estaba bien, aunque en ese momento no tenía la capacidad de entender la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Mi padre dejó todo claro en su testamento. Quería que su legado fuera para nosotros, sus hijos, pero Isabel encontró la manera de hacer que todo quedara bajo su control, afirmó Fran. Según él, Isabel utilizó su posición como viuda para manipular documentos y rodearse de personas que la apoyaron en su intento de quedarse con gran parte del patrimonio. Entre los bienes que Isabel habría retenido, Fran destacó las joyas personales de su padre, piezas que no solo tenían un alto valor económico, sino también un significado emocional incalculable. Esas joyas no eran solo objetos. Eran recuerdos de mi padre, de su vida, de todo lo que representaba para nosotros como familia. Pero Isabel decidió que eran suyas. Ni siquiera nos permitió conservar algo que nos conectara con él, explicó Fran, mostrando la profunda indignación que todavía siente al recordar esos momentos. Además, mencionó que Isabel también se quedó con propiedades que, según el testamento de Paquirri, debían haber sido divididas entre sus herederos. Estas acciones, según el torero, no solo los privaron de recursos materiales, sino que también les negaron la oportunidad de preservar el legado de su padre. La manipulación de Isabel, según Fran, no se limitó al ámbito económico.
El torero relató cómo la tonadillera hizo todo lo posible para aislarlos de su familia paterna, creando conflictos y fomentando divisiones que complicaron aún más sus vidas. Según sus palabras, Isabel utilizó estrategias para desacreditar a los Rivera, presentándolos como una amenaza para los niños y fomentando la idea de que eran personas de las que debían alejarse. Ella quería que dependiéramos únicamente de ella. No por cariño, sino por control. Nos decía cosas horribles sobre nuestra familia, cosas que, con el tiempo, descubrimos que no eran ciertas. Todo era parte de su estrategia para mantenernos bajo su dominio, confesó Fran, evidenciando el nivel de manipulación que, según él, Isabel ejercía sobre ellos. Fran también habló del impacto emocional que estas experiencias tuvieron en su vida, describiendo cómo la falta de apoyo, el sentimiento de abandono y la manipulación constante dejaron cicatrices profundas en su carácter y en su forma de relacionarse con los demás. Crecimos en un ambiente donde constantemente nos recordaban que no éramos importantes. Eso no desaparece con el tiempo. Es algo que llevas contigo siempre, expresó. Estas vivencias, según Fran, moldearon su visión sobre la familia y la paternidad, llevándolo a tomar decisiones conscientes para asegurarse de que sus propios hijos nunca pasen por lo que él y su hermano vivieron. Actualmente, Fran está esperando a su tercer hijo junto a su esposa Lourdes Montes, y asegura que esta etapa de su vida ha sido una oportunidad para reflexionar sobre su pasado y construir un futuro diferente para su familia. Quiero que mis hijos crezcan en un hogar lleno de amor, donde siempre se sientan seguros y valorados. Lo que viví con Isabel me enseñó todo lo que no quiero para ellos. Esa es mi mayor motivación, declaró. Estas palabras no solo muestran su determinación de romper con el ciclo de dolor que marcó su infancia, sino también su compromiso de crear un entorno lleno de estabilidad y afecto para sus hijos. A pesar de todo, Fran dejó claro que las heridas del pasado aún están presentes y que no es fácil dejar atrás lo que vivió. Su relato, lleno de detalles impactantes, ha reabierto el debate sobre los conflictos familiares y el manejo del legado de Paquirri, generando una ola de reacciones en la opinión pública y en quienes han seguido de cerca esta historia. Fran Rivera ofreció un relato extenso y profundamente conmovedor sobre los años más complicados de su vida, describiendo cómo Isabel Pantoja, lejos de ofrecer apoyo tras la muerte de su padre, el legendario torero Paquirri, trabajó de manera sistemática para aislarlo tanto a él como a su hermano Cayetano de su familia paterna, los Rivera. Este aislamiento, según explicó Fran, fue el resultado de una serie de acciones deliberadas por parte de Isabel, quien buscó crear un ambiente de desconfianza y rechazo hacia su familia, utilizando historias fabricadas y manipulaciones para sembrar una barrera emocional entre los niños y sus verdaderos parientes. Fran detalló cómo Isabel no solo evitaba cualquier tipo de contacto entre ellos y los Rivera, sino que además insistía constantemente en desacreditar a su abuelo, sus tíos y demás familiares, presentándolos como personas que no tenían buenas intenciones. Nos hacía creer que nuestra familia paterna era una amenaza, que solo querían aprovecharse de nosotros. Decía cosas terribles sobre ellos, cosas que, con el tiempo, descubrimos que no eran ciertas en absoluto. Pero durante años, esa era la única versión que escuchábamos, y como niños, no teníamos otra opción más que creer lo que ella nos decía, compartió Fran, con un tono que reflejaba una mezcla de dolor y decepción. Estas narrativas, repetidas de manera constante, no solo generaron una percepción errónea de los Rivera en los niños, sino que además reforzaron el control absoluto que Isabel buscaba mantener sobre sus vidas. Según Fran, este comportamiento no provenía del amor o del deseo de protegerlos, sino de un intento de dominar cada aspecto de su realidad, asegurándose de que dependieran completamente de ella para todo. Fran describió cómo Isabel tomaba medidas activas para asegurarse de que su familia paterna no tuviera acceso a ellos. Relató cómo, en numerosas ocasiones, sus abuelos y tíos intentaron visitarlos o ponerse en contacto con ellos, solo para encontrarse con excusas y barreras creadas por Isabel. Había veces en las que mi abuelo viajaba horas solo para vernos, y cuando llegaba, ella le decía que no estábamos o que no podíamos recibirlo. Nos hacía pensar que ellos no querían vernos, que no les importábamos, cuando en realidad era ella quien estaba bloqueando esos encuentros, explicó Fran. Estas acciones, añadió, no solo les negaron la oportunidad de mantener una conexión con su familia, sino que también profundizaron la sensación de aislamiento y abandono que ambos hermanos ya sentían tras la pérdida de su padre. A lo largo de los años, estas dinámicas no hicieron más que reforzar el control de Isabel sobre la vida de los niños, dejando una huella duradera en la forma en que Fran y Cayetano veían sus relaciones familiares.
Fran confesó que crecer con una visión tan distorsionada de su propia familia fue una de las experiencias más dolorosas de su vida, ya que no solo afectó su percepción de quienes realmente se preocupaban por ellos, sino que también los privó de compartir momentos importantes con sus abuelos y tíos, quienes siempre quisieron estar presentes para apoyarlos. Perdimos años que nunca podremos recuperar. No tuvimos a nuestros abuelos en los momentos más importantes, no pudimos disfrutar de nuestra familia como debimos haberlo hecho. Y todo porque Isabel decidió que era más importante mantenernos bajo su control que permitirnos tener una vida normal, expresó Fran, con una tristeza que todavía lo acompaña al recordar esos años. Este aislamiento no solo tuvo consecuencias emocionales inmediatas, sino que también dejó cicatrices profundas que Fran dice que todavía siente hoy en día. Crecer en un ambiente donde constantemente se les hacía creer que no podían confiar en nadie más allá de Isabel generó una inseguridad emocional que, según él, lo marcó de manera permanente. Crecimos pensando que estábamos solos, que no podíamos contar con nadie más. Era una burbuja que ella creó a su medida, y durante mucho tiempo nos hizo dudar incluso de nuestras propias emociones. Esa confusión, esa falta de estabilidad, es algo que me llevó años superar, y aún hay días en los que siento el peso de esas experiencias, confesó Fran, dejando entrever el impacto duradero que este tipo de manipulación tuvo en su vida. Más allá de las tensiones familiares, Fran también reflexionó sobre cómo esta desconexión forzada afectó su proceso de duelo tras la muerte de su padre. Explicó que, al estar aislados de su familia paterna, él y Cayetano se vieron obligados a lidiar con su dolor por su cuenta, sin el apoyo emocional que tanto necesitaban en ese momento. Mis abuelos, mis tíos, todos ellos habían perdido también a mi padre, pero Isabel nos robó la oportunidad de compartir ese dolor como una familia. En lugar de unirnos para enfrentar la pérdida juntos, nos dejó enfrentándola solos, sin nadie con quien compartir lo que sentíamos, comentó Fran, dejando claro que esta falta de conexión tuvo un efecto devastador en su capacidad para procesar su pérdida. A pesar de la profundidad de estas heridas, Fran explicó que con el tiempo él y su hermano lograron reconstruir los lazos con los Rivera, aunque no sin esfuerzo. Relató cómo, ya siendo adultos, comenzaron a descubrir la verdad detrás de las historias que Isabel les había contado, lo que los llevó a buscar activamente a sus abuelos y tíos para recuperar el tiempo perdido. Fue un proceso doloroso, porque cada vez que descubríamos una mentira, sentíamos la magnitud de lo que nos habían robado. Pero al mismo tiempo, fue liberador poder finalmente conocer a nuestra familia por quienes realmente eran, y no por la imagen que Isabel nos había impuesto, dijo Fran, destacando el impacto positivo que esta reconexión tuvo en su vida. Hoy, mientras Fran Rivera vive un momento de felicidad personal al esperar la llegada de su tercer hijo junto a Lourdes Montes, reflexiona con profundidad y emoción sobre cómo las difíciles experiencias de su infancia, marcadas por su relación con Isabel Pantoja, han influido en su visión de la paternidad. Fran explicó cómo esos años llenos de tensiones y carencias emocionales lo moldearon no solo como hombre, sino también como padre, llevándolo a tomar decisiones conscientes para garantizar que sus hijos tengan una infancia radicalmente distinta a la que él vivió. Todo lo que viví con Isabel me ha enseñado las lecciones más duras y valiosas de mi vida. Aprendí lo que nunca quiero repetir con mis hijos. Quiero que crezcan rodeados de amor genuino, con la certeza absoluta de que siempre tienen un lugar seguro al que regresar. Nunca quiero que duden de cuánto los amo ni de lo importantes que son para mí, afirmó Fran con una mezcla de determinación y emoción, dejando claro que su prioridad es construir un hogar donde el amor, la estabilidad y el respeto sean los pilares fundamentales. Según él, cada paso que da como padre está guiado por el deseo de darles a sus hijos aquello que a él le fue negado, una familia unida y llena de afecto. Fran relató cómo, durante su infancia, la falta de apoyo emocional y el ambiente controlado por Isabel Pantoja lo llevaron a desarrollar una profunda inseguridad y una sensación constante de desamparo. Afirmó que crecer en un entorno donde el afecto era reemplazado por manipulación y distanciamiento emocional lo marcó profundamente, dejándole cicatrices que, aunque ha aprendido a sobrellevar, todavía resuenan en ciertos aspectos de su vida. Crecí en un entorno donde el amor se sentía condicionado, donde parecía que no éramos suficientes. Ese tipo de experiencias te hacen cuestionarte muchas cosas y te dejan heridas que no desaparecen por completo, aunque con el tiempo aprendes a vivir con ellas, explicó Fran. El torero destacó que estas vivencias lo han llevado a ser un padre completamente comprometido con sus hijos, no solo en lo material, sino también en lo emocional. Según él, ser padre no es solo ofrecer sustento o un techo, sino construir un espacio donde los niños se sientan amados, valorados y protegidos. Mis hijos tienen que saber, todos los días, que siempre estoy aquí para ellos.
Que sus emociones, sus preocupaciones, todo lo que son, importa para mí. Quiero que tengan la seguridad que yo no tuve, porque entiendo lo importante que es crecer sintiéndote amado y respaldado, declaró Fran, dejando claro que su compromiso con sus hijos es absoluto y permanente. Además de reflexionar sobre su paternidad, Fran explicó que compartir estas dolorosas experiencias con el público no es un acto de rencor ni un intento de avivar conflictos, sino una forma de liberarse del peso de años de silencio. Según él, hablar de lo que vivió bajo la influencia de Isabel Pantoja es también una manera de sanar y dar a conocer una verdad que siente que ha sido distorsionada durante mucho tiempo. Esto no es un ataque, ni una forma de buscar venganza. Lo hago porque creo que es importante contar mi verdad. Durante años, Isabel ha sabido construir una narrativa que le beneficia, mientras nosotros hemos cargado con el peso de lo que realmente ocurrió. Ya no quiero seguir guardándome esto. Es parte de mi historia, y tengo derecho a compartirla, afirmó Fran con un tono sereno pero firme. El torero habló de cómo Isabel utilizó su habilidad para manipular la opinión pública, presentándose como una viuda sufrida y abnegada mientras, según él, construía un muro entre los hermanos Rivera y su familia paterna. Fran explicó que esta desconexión no solo los privó de construir lazos naturales con sus abuelos y tíos, sino que también los dejó emocionalmente vulnerables, enfrentando el dolor de la pérdida de su padre en un entorno donde no sentían apoyo genuino. Nos robó la oportunidad de ser parte de nuestra familia. Nos hizo creer que estábamos solos, cuando en realidad siempre hubo personas que querían estar ahí para nosotros. Descubrir eso años después fue un golpe muy fuerte, porque entendimos todo lo que nos había sido arrebatado, expresó Fran con evidente tristeza. El torero aseguró que, aunque el pasado es algo que no puede cambiar, está decidido a no permitir que esas experiencias definan su presente o su futuro. Para Fran, la llegada de su tercer hijo representa no solo una bendición, sino también una oportunidad para seguir construyendo una familia basada en el amor y la estabilidad, rompiendo con el ciclo de dolor que marcó su infancia. Cada día me esfuerzo por ser el mejor padre que puedo ser, no porque quiera compensar lo que me faltó, sino porque mis hijos merecen todo lo que yo no tuve. Ellos son mi prioridad, mi mayor orgullo y mi motivación para seguir adelante, explicó con emoción. A pesar de las duras revelaciones que ha compartido, Fran aseguró que su objetivo no es prolongar el conflicto con Isabel Pantoja, sino liberarse del peso del silencio y encontrar paz consigo mismo. Explicó que ha llegado a un punto en su vida en el que ya no quiere cargar con la responsabilidad de proteger una narrativa que no corresponde con lo que realmente ocurrió. Esto no se trata de atacar a nadie, ni de alimentar el odio. Es sobre mi verdad, sobre mi necesidad de dejar esto atrás y seguir adelante. No busco herir, solo quiero que se entienda lo que viví y por qué tomé las decisiones que he tomado, concluyó, mostrando una mezcla de tristeza y determinación. Queridos seguidores, después de conocer estas declaraciones tan detalladas y cargadas de emociones, queremos saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Isabel Pantoja actuó correctamente en los momentos descritos por Fran, o consideran que estas revelaciones destapan verdades que habían sido ocultadas durante demasiado tiempo? Este caso no solo refleja un conflicto entre dos figuras mediáticas, sino que también aborda temas universales como el perdón, la reconciliación y las consecuencias emocionales de los conflictos familiares no resueltos. ¿Piensan que es posible superar heridas tan profundas y reconstruir relaciones dañadas, o hay situaciones que simplemente dejan cicatrices demasiado grandes como para sanar por completo? Los invitamos a reflexionar sobre esta compleja historia y a compartir sus pensamientos en los comentarios. Si este tema les ha parecido interesante, no olviden suscribirse a Chismeando con Glamour, donde siempre encontrarán las historias más impactantes y los análisis más profundos del mundo del espectáculo. Activen la campanita para recibir nuestras actualizaciones y no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Gracias por ser parte de esta maravillosa comunidad, donde siempre tendrán un espacio para reflexionar, debatir y mantenerse al tanto de las historias que más nos importan. Nos vemos en el próximo vídeo, y sigan chismeando con glamour.